Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy nos visita el doctor Carlos Ayravedian. Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Y para mí también un gusto que me hayan invitado. Bueno, gracias, y Carlos. Y conocer un nuevo lugar. Sí, la verdad que, como yo te comentaba fuera de cámara, el Club de Derecho cumple 30 años y manera de festejar estos 30 años de vida de nuestra institución era haciendo algo distinto. Y se nos ocurrió hacer esta serie de encuentros con personalidades del derecho que han dejado su huella en el derecho. Hoy te toca... No sé si he dejado la huella en el derecho. Depende de los resultados. De dónde se mire, está bien. Bueno, es compartir con vos tus anécdotas y tu historia. Por eso es que te hemos invitado y estamos muy agradecidos. Y por eso muy honrado por la invitación. Carlos, contanos, para arrancar, ¿cómo ha sido tu vínculo con el derecho? El vínculo mío con el derecho es muy curioso, porque es completamente atípico. ¿Por qué? Yo soy un tipo criado habitualmente en la calle, en un barrio, en el gueto armenio de barrio, se llamaba en esa época Inglés. Donde estamos en este momento grabando, claro. Está a 3 cuadras de mi casa, claro. Del lugar donde nací. Y era un lugar de concentración, entre otras, de la comunidad armenia que había venido de los sobrevivientes del genocidio ejecutado por los turcos en el año 1915. Y mi padre y mi padre eran sobrevivientes únicos de sus familias, que no se conocían entre ellos, del genocidio, de manera tal que eran completamente ajenos al mundo que podríamos llamar letrado, ilustrado, lector, animado de propósito de educación, etc. Por eso me crié, digo siempre, en la calle. Lo que criarse en la calle no significa ningún desmérito. Claro. Es formar una percepción de la vida, etc. Y yo siempre defendía a los chicos que eran reprimidos o censurados o castigados por sus padres, o estos se quejaban de que no llegaban ahora a la casa. Entonces se fue formando en mí una tendencia a respaldar a esos niños, y fue una cosa seguida de una época en que no estudié. Terminé la escuela primaria, una escuela primaria precaria completamente, tenía solamente 4 grados, los últimos 5, los últimos quinto y sexto lo tuve que hacer en una escuela del centro, y ahí conocí el centro de Córdoba viajando en tranvía. Tranvía que ya no existe más, la línea 2. Y después me quedé 3 años virtualmente en la calle, vendía lotería y ayudaba a mi padre en la explotación de un pequeño negocio en la zona del Mercado Norte, hasta que un día dije, no, yo tengo que estudiar. Y entonces me inscribí en el Jerónimo Luis de Cabrera, que no tenía nada que ver con el derecho, tenía que ver con las ciencias económicas, con la teneduría de libros, etc. Y hice los 5 años como alumno de la escuela, el curso nocturno del Jerónimo Luis de Cabrera, que tenía a su vez un promedio inferior al de la escuela diurna. El de la noche era solamente de 5 puntos. Así que terminé la escuela secundaria, inmediatamente ingresé al servicio militar, que en esa época era obligatorio, y al poco tiempo ya era inevitable que aquellas defensas que yo hacía, diríamos, domésticamente en el barrio, la trasladara a decir, bueno, lo voy a concretar en un estudio sistemático, orgánico, anotándome en consecuencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1957. Bien. Y vos después ejerciste la profesión y fuiste juez. No, yo inicialmente me dediqué, además de haber sido un expediente muy activo y de combate en las grandes luchas que hubo en aquella época en las calles, en el interior por la cuestión de la enseñanza, el monopolio estatal de la enseñanza o la enseñanza libre. Yo estaba enrolado en la tendencia del monopolio estatal de la enseñanza, eso me fue reduciendo el ámbito de estudio, pero también me ingresé al periodismo. Rápidamente se había creado una radio, la Radio Municipal de Córdoba,
era una radio de alcance limitado, se llamaba LB17 y LB17 Radio Municipal, y esto me fue haciendo perder tiempo en la carrera, hasta que un día dije, basta de esto, Focalizo. y pasé a terminar la carrera de abogado, y hace 60 años que soy abogado en ejercicio, además de haber sido juez de instrucción y camarista del crimen y haber estado varios años preso como consecuencia de mi actividad como juez de instrucción. Sí, sí. Lo sé, por eso te quería preguntar para que compartieras con nosotros. ¿No extrañas tus años de juez? O sea, fuiste juez hasta la época de la dictadura, estuviste preso en la época de la dictadura. Yo fui juez cuando se restablece la vigencia mediante el sistema republicano federal en las elecciones del peronismo en el año 73. Claro. Entonces ingreso como juez de instrucción, grave error desde el punto de vista económico porque era un abogado próspero y en la justicia se ganaba muy poco, pero era una vocación. Así que estuve casi 13 años en la justicia e inmediatamente se produce el golpe militar del 24 de marzo del año 76 y soy el único juez encarcelado en Córdoba. No sé si lo hubo en el país, que en esa condición, conociendo muchas prisiones, la UP1, el campo de la Ribera. ¿Cuántos años estuviste preso? Tuve 3 años. 3 años. Y un tiempo de libertad que se llamaba vigilada, un diseño que habían hecho los militares para tener un control sobre la vida de ese liberado a los fines de que éste no volviera a tener actividades que ellos llamaban subversivas. Claro. Cuando me pusieron a mí a disposición del Poder Ejecutivo, era para estar legalmente, o me mataban, o estaba ilegal, o me ponían a disposición del Poder Ejecutivo. Me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y decía poner a disposición del Poder Ejecutivo al delincuente terrorista subversivo Carlos Airaberria. Así dice el decreto. Qué bárbaro. Claro. Es un decreto histórico. Histórico, claro, y sí. No tenía tenía de subversivo, pero de terrorista, absolutamente nada. ¿De juez? ¿Qué anécdota te queda de juez? ¿Extrañas algo de aquel momento? Infinidad de anécdotas en los 3 años, pero la máxima de todas, para no hacerlo muy largo, una particularmente, es cuando en enero del año 74 se produce la matanza de 5 cooperativistas entre Río Segundo y Pilar. El comando radioeléctrico fusila a 5 cooperativistas de Armstrong, provincia de Santa Fe, que iban a una reunión de la organización a la que ellos pertenecían y pretendieron hacer creer que eran 5 terroristas, que eran 5 subversivos que estaban armados. Bien. Y los ejecutaron. Yo era el juez de instrucción de feria. A la tarde me contaron cómo eran los hechos. A la mañana siguiente estaban todos presos. No tuve ninguna duda que eso era una enorme mentira. Y la base de la prueba con la que utilicé para responsabilizarlo fueron 2. Una persona había visto todo y se había subido a un árbol del pánico que tenía, pero había visto todo. Ese, cuando se fueron los policías, fue a La Voz del Interior y le entregó todos los elementos que él había recogido. Y el director de La Voz del Interior vino, como yo era el juez de instrucción de feria, me los entregó a mí. Luego lo llamé a esa persona que estaba colgada del árbol para que testimoniara, para saber qué era lo que conocía. Desmentía completamente la versión falaz, cínica e hipócrita de los policías. Así que todos ellos, los que pudimos establecer inicialmente, fueron detenidos. Después la investigación continuó con el juez que por turno le correspondía y fueron mucho más detenidos. Y finalmente fueron beneficiados, todos esos asesinos fueron beneficiados por un juicio oral verdaderamente penoso, lamentable, triste, que llevaron adelante los jueces que estaban en ese momento, diciendo que en realidad se trataba de un exceso en el cumplimiento del deber. Ni exceso, ni cumplimiento del deber, ni nada. Esa es de las anécdotas que tengo, es una de las
podría decir, de la más importante. Otra, puedo señalar, si tengo un poquito de tiempo, habían cometido un homicidio en la cárcel penitenciaria. Ajá. Yo era el juez de turno. Fui a la cárcel. Yo lo conocía porque hacía muchos años que había ejercido la profesión. Fui a la cárcel y, por supuesto, imponía la ley del silencio. Nadie hablaba. Nadie sabía nada. Nadie conocía nada. Nadie había visto nada. Así que es todo así. Bueno, llamé al escribiente, al secretario, nos constituimos en la dirección de la cárcel, tomamos todas las declaraciones, todos dijeron lo mismo, que nada sabían, e inmediatamente a todos les atribuí el delito de encubrimiento. Es decir, que además de estar cumpliendo una condena en la cárcel penitenciaria, porque ahí no estaban con una simple prisión preventiva, claro. No. Se cargaba la causa esta que no sé cómo terminó. Bien. No sé cómo terminó porque fue el periodo en el que yo estuve preso. Carlos, y te interrumpo, esa experiencia tuya que te tocó vivir lamentablemente de que te detuvieran, ¿no sentís que dentro de la justicia en aquel entonces tus pares te soltaron la mano? No, mis padres me resistían completamente. Había muchos aspectos. ¿Vos ibas en contra de la corriente ahí? ¿Ibas en contra de la corriente? Iba no solamente en contra de la corriente, sino que todo mi estilo de vida era absolutamente opuesto a lo que estaba consagrado. Claro. Es decir, la vestimenta mía contrastaba completamente con la de los jueces. Llegué en una época, no me arrepiento de decirlo, iba de alpargatas. Vivía a 2 cuadras de tribunales. Claro. A la vuelta por Boulevard San Juan al 600. Esa casa de Boulevard San Juan al 600, al frente donde se ha producido... Sí, el derrumbe. Ahora el derrumbe, le pusieron el 28 de febrero del año 74, siendo yo juez de instrucción, le pusieron una bomba y la semidestruyeron a la casa donde yo vivía. Afortunadamente no había nadie en la casa. No estaba Maximiliano, no estaba mi hija Sabina, estaba yo solo. Pero no en la casa, estaba en la casa de una novia. Y me enteré. Claro. Me enteré de lo que había sucedido y bueno, y ahí comenzó una larga lucha para evitar que los que habían ejecutado el atentado pudieran llevar a consecuencias mayores. Claro. Y lo intentaron. 3 meses después, el 29 de mayo del 74, yo ya estaba semi-viviendo en la casa, que estaba en reconstrucción, fueron a matarme. Yo no sé si era el Comando Libertador de América, la AAA, eran de la policía. Bien. Y me tiré por una ventana a la casa de un vecino, y de esa casa del vecino, a la madrugada fui a parar a un hospital, y del hospital fui a la estación terminal, y de la estación terminal tomé un ómnibus y fui a parar a 270 kilómetros de Córdoba a la casa de un amigo que me tuvo un tiempo en su guarida, diríamos. ¿Y el juzgado? No lo dejé. No, pedí permiso al Tribunal Superior, que por la situación extrema que vivía, debía considerar la situación mía. Claro. Y no solamente considerarla, sino darme un permiso para que yo no concurriera. No solamente me lo dieron al permiso, pero una vez que se cumplió el tiempo, yo retorné. Y así pasaron 2 años y llegó el 24 de marzo del 76, en el que estaban en una lista de personas que no sabía si iban a matar, si iban a detener, si iban a interrogar. No sabía en qué condición estaba. Lo cierto es que pasé por situaciones muy feas hasta estar en un pozo en el campo de la Ribera, luego en la Escuela de Aviación Militar donde hicieron un simulacro de fusilamiento. Luego de allí pasaron 3 meses en el que estaba como una serie de figuras de mucha importancia del gobierno que acababa de ser depuesto. Pasé a la UP1, a la cárcel penitenciaria. Los presos que estaban allí creían que yo seguía siendo juez. Claro. Cuando me vieron entrar dijeron, la garantía. No, les digo, ¿qué garantía? Yo te vengo en las mismas condiciones de ustedes. Claro, uno se ríe, pero digamos, nos reímos ahora, pero de la anécdota, pero es terrible. Te ha marcado, eso sentí que te marcó mucho en el ejercicio de la profesión luego. Yo he dicho, cada vez que me han preguntado, cuando no me han preguntado, si hay algo en la vida que yo rescato, que ha sido para mí
fundamental en mi formación, ilustración, conciencia, responsabilidad, etcétera, fueron los 3 mejores años de mi vida en la cárcel. Qué bárbaro. Y la gente dice, no, este es un farabute, están mintiendo. No, yo ahí aprendí a conocer al ser humano, la tristeza de cada uno, las miserias de otros, la valentía de otros, el coraje de otros. Y muchos pensaban que sus mujeres las engañaban, otros pensaban en que ya no iban a tener más trabajo nunca en su vida. Y bueno, algunos se salvaron, otros fueron ejecutados. Murieron 35 de los que se encontraban conmigo en la cárcel en aquel entonces, asesinados con pretextos viles, infames. Sí, sí. El famoso argumento que utilizaban, que se habían querido escapar. Claro. Carlos, y te hago otra pregunta. Por lo que conocemos de tu vida, no te has aburrido nunca. No, aburrido nunca. Nunca Jamás. te aburrido porque has hecho... Ni cuando era chico. Más allá del derecho, que contabas de que has sido periodista, también estuviste en la política. Has sido legislador provincial. He sido legislador provincial entre el año 1995 y 1999, siendo gobernador Ramón Bautista Mestre. Sí. Ese es el periodo en el que fui legislador. Fui secretario de Relaciones Institucionales del primer gobierno de Juez, 2002, 2003, 2007. Fui secretario de Transporte de la Nación con el gobierno de Menem. Es decir, era después de Dromi, que era el ministro de Obras y Servicios Públicos, venía el secretario de Transporte, el de Energía, etcétera, lo que formamos parte del gabinete. Así que fue un año muy valiente para llevar adelante cosas en las que yo no creía, desgraciadamente. Bueno, terminar los ferrocarriles, por ejemplo. Sí, eso es lo que yo te quería preguntar de toda tu carrera, tu militancia, todo tu empeño que has dejado, toda tu huella. Has creído en el derecho, en las instituciones, y ahora me estás adelantando que no estabas muy convencido. No. ¿Y cómo congeniaste eso? No he creído. Y cada día creía menos. Advertía. Una anécdota permite saber bien. Dromi, que ya murió, que era el ministro de Obras y Servicios, un tipo muy talentoso, muy inteligente, a quien Menem no lo quería, y lo había puesto el hermano de Menem, Eduardo Menem, que era amigo de Dromi. Dromi, un tipo, le dieron a cargo la reforma del Estado, la gran reforma del Estado que había que hacer en la Argentina, en la que Menem no creía, en la que yo no creía, en la que muchos no creían. Y me llama un día Dromi y me dice, tratando de intercambiar opiniones sobre una modificación que había que hacer a la cuestión de los ferrocarriles. Los ferrocarriles tenían en aquel entonces 250.000 empleados. Había que reducir el número de empleados. Cargar con la conciencia de haber reducido la posibilidad de que esa gente siga. Le digo, esto es así. Le expliqué mi criterio. Me dijo, muy simple, me dijo. Vos decís que esto es así, hacer una resolución que diga lo que vos decís. Yo, que soy el ministro, creo lo contrario, hago otra resolución distinta. ¿Y cuál es la que prevalece? Prevalece la mía, la de él. Claro. Es así. Eso demuestra la insinceridad del funcionamiento de las instituciones. Yo había trabajado mucho con Juez. Bien. Desde que él renunció como legislador, una cuestión que se suscitó con respecto a los ingresos de los legisladores, lo conseguí a él, llegamos al gobierno, fue una cosa histórica, por primera vez se ganó la ciudad capital de Córdoba por alguien que no fuera ni peronista, ni radical, ni demócrata. Era un acontecimiento histórico, era cuando se vayan todos. El que se vayan todos era Juez, no que Juez se vaya. Juez expresaba el que se vayan todos. Y allí yo llegué a la conclusión, después de un tiempo, de que en realidad yo no estaba en condiciones de seguir trabajando en la vida política porque no estaba en condiciones de resolver los problemas de la gente. Y había una tendencia desde chico que yo tenía proclive al anarquismo, a no creer en el Estado, en las instituciones, en el matrimonio, en la familia, en las Fuerzas Armadas, en nada. Que se me hizo carne, se me hizo conciencia
se entronizó en mí de una manera tan fuerte. Carlos, pero ahí tenés una contradicción, porque vos anarquista, pero derecho, el derecho y el anarquismo son dos cosas distintas y encima entraste efectivamente, aparentemente te hicieron un favor porque haberte bajado de la justicia. Aparentemente es una contradicción. Claro. Aparentemente. ¿Cómo explicás eso? Lo dejé. Me fui de una manera muy cómica, pero me fui. Y dije, nunca más vuelvo a la política. Y acentué mi rol de comunicador. Muy bueno. Empecé un programa de televisión con Tomás Méndez, sí, a propuesta de Tomás Méndez, que es un programa que duró 10 años, ganamos un Martín Fierro. Yo ya había ganado uno que se llamaba Juicio Público, en el Canal 10, en el año 1990, que era la puesta en escena de un juicio conjurado, que no existía en Córdoba. Nosotros hicimos un juicio conjurado con Santiago Daniele, que era el otro periodista que intervenía. Lamentablemente a él le fueron mal las cosas y se fue a Estados Unidos. Lo perdí de vista y es lamentable que le ocurrió. Después seguí con Tomás. Terminamos en medio de un escándalo. Tampoco me arrepiento del escándalo. No me arrepiento de ningún escándalo. Y también ganamos el Martín Fierro. Te voy a interrumpir en algo. ¿Hay algo que te arrepientas en tu vida? No me arrepiento de nada. Claro, de lo malo y de lo bueno. No digo que haya sido bueno, ni que haya hecho todo mal. Bueno, malo. Y de toda la cantidad de cosas que haces, que además he visto que soy influencer también, porque digo, no te aburrís nunca. Seguí con la profesión, de decir que cumpliste, te hemos visto en los medios que has recibido los honores en el Consejo Deliberante, y también sos TikToker. El Consejo Deliberante, antes de la legislatura, a propuesta de una propuesta que hizo, valga la redundancia, de Juan Pablo Quintero, que era legislador, hoy es el ministro de Seguridad, y dijo, los homenajes hay que brindarlos y realizarlos en vida. No esperar que una persona se muera y empezar a decir mentiras. A ver si cuando hacemos el homenaje todos se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo o disienten. También en ese entonces, siendo Pacerini, que hoy es el intendente de Córdoba, era el presidente del Consejo Deliberante y también él me hizo rendir en realidad un homenaje, así que tengo 3 homenajes desde ese punto de vista. Tengo una beca ganada por la Universidad de Michigan, de los Estados Unidos, la beca Fulbright, para estudiar ciencias criminológicas en el año 1900. Todavía estaba a punto de recibirme. 1900... Bueno, no recuerdo exactamente el año. Coincidía con el momento... 60 años son. Claro, con el momento que egresaba. Qué bueno. Y después un nieto mío, vinculado a los medios, licenciado en ciencia política, su nombre es Benjamín Airavedian, hijo de Maximiliano Airavedian, me dijo, vos tendrías que hacer, porque sos muy rápido, tendrías que hacer TikTok. Digo, pues yo no conozco nada de TikTok, no sé cómo es. Dice, no, cuanto menos tiempo utilizás para decir algo, vas a tener más seguidores. Pero tenés que reducir una cosa que, por ejemplo, demandaría 10, 15 minutos, 5 minutos, tenés que hacerlo en 2, 3, porque el tipo que ve TikTok lo pierde. Claro. No le interesa. Tiene que ser atrapado por lo primero que uno dice. Bueno, y así es que logramos increíble. Fui reduciendo el tiempo. ¿Cuántos seguidores tenés? Bueno, los seguidores van variando. Los que están siguiendo también el determinado espacio también varían. Pero las visualizaciones, que es lo que hay que computar. Bien. Hemos llegado ya a 18 millones. 18, qué bárbaro. 18 millones en 3 años. Impresionante. Entonces, hay gente que quizás después no te ve más. Claro. O dice, este viejo de mierda, ¿qué hará acá? Porque es una cosa de jóvenes. Claro. No hay jóvenes que superen los 40 años. Claro. Y yo no puedo decir que tengo 40 años.
Yo te doy 45, 48. Voy a cumplir 90 dentro de un mes. Oh, impresionante. Voy a cumplir 90 dentro de un mes. Muy bien. Efectivamente, eso para mí es 60 años de profesión, 90 años de edad. Y a su vez he recorrido 80 países en el mundo. Muy bien. Que me han permitido conocer todo tipo de situaciones, vidas, conflictos, intereses, sobre todo conflictos. Para ir cerrando, te quiero hacer otra pregunta que te hacía recién. ¿Seguís ejerciendo activamente la defensa, ejercer la abogacía y dedicar a la defensa penal? ¿Crees en la justicia? ¿Crees en el derecho? Procuro hacer creer. Está bien, es un acting. Pero no creo. Bien, ¿cómo es eso? Es un esfuerzo gigantesco. Provoca dolor, angustia, desasosiego, todo tipo de situaciones anímicas que lo conmueven a uno. Pero yo me doy cuenta que no hay una conciencia cabal de lo que es, sobre todo, la duda. La duda que está sepultada, oculta, enterrada. Si nosotros le diéramos prevalencia, prioridad a la duda, podríamos llegar a ser una justicia más sana y más honesta. O sea que no hay duda. No hay. ¿Y por qué? ¿Cómo se tienen la mitad de la duda? Esto es certeza. Es culpable. Esto es certeza. ¿Y por qué crees que se falla así? Porque hay una mala formación, el temor a la opinión pública que diga, lo largamos a este tipo a pesar de que los jueces saben, ese tipo estaba acomodado, es un tipo pobre, que no tienen recursos, que no tienen medios, que no tienen posibilidades de prevalecer en la vida. No le importa. Y cada día la sociedad es más represiva. O sea que puedo decir que hay jueces y fiscales que están mirando la opinión pública más que una defensa. Absolutamente. Antiguamente miraban su conciencia, su formación, su ilustración. Esos jueces eran muy dignos porque a ellos no les interesaba la opinión pública. Pero no había tampoco el estallido comunicacional que hay hoy. El estallido comunicacional que hay hoy, que cualquiera habla, dice, pregona, queja, el modo en el que pueda llegar. A mí me supieron dar una respuesta también poco jurídica de un fiscal que me dijo, mira Federico, yo lo dejo en libertad, pero si mata, le tengo la opinión pública. Y yo me quedé, digo, no sé, en mi barrio dicen esto no es para cagones. Tiene que cambiar de barrio. Claro, en mi barrio dicen... En Japón se suicidan, acá no. Claro. Poco jurídica. ¿Y qué crees cómo se puede resolver esta situación? ¿Cómo lo ves? Hoy es muy difícil de resolverla porque no hay una formación, una escuela que oriente, que enseñe, que permita que la persona tenga, sobre todo, un valor asignado a la justicia y a las leyes. En las leyes está todo, en los códigos está todo, pero entre ese vecino de un barrio determinado que dice, ¿qué van a hacer los vecinos conmigo? Lo pueden escupir, matar, si va a la verdulería le dan verdura envenenada, no sé lo que le darán. Es muy difícil hoy ser juez, es muy difícil ser fiscal y enfrentan ese tipo de conflictos. Yo lo entiendo, pero no al precio de tener que llevar a la cárcel a un tipo que por lo menos, no digo que sea inocente, los abogados están acostumbrados a decir, no, estos son inocentes. No, seamos sensatos, seamos prudentes, seamos equilibrados. Puede ser inocente. Si puede ser, ahí hay un principio de duda. Y si hay un principio de duda, hay que jugar a favor de la duda. Coincido con eso. Carlos, y la idea de estos encuentros es para que nos vea, sobre todo estudiantes y quienes están recién recibidos en la profesión. ¿Qué mensaje le podremos dar en base a tu visión que tenés del derecho y la justicia? Hay que seguir apostando por aquellos valores que convirtieron, sobre todo a Córdoba, al país, en un lugar de privilegio en el mundo del derecho. Desde Córdoba nacieron fuentes y orígenes, y sobre todo personalidades y modalidades de trabajo históricas, que valen la pena reconocerlas, y que la gente no se impaciente cuando advierta que solamente creen que los ricos son los que salen
en libertad. Yo les puedo decir que hay un fiscal de instrucción que debe tener 1/3 de la cárcel presa porque no le importa absolutamente nada la condición social. Eso es muy importante para darle valía a ese fiscal. La mayoría de los abogados no lo quieren, pero ese fiscal es un hombre... Ya sé de quién estás hablando. Ya. Estamos hablando de la misma persona, se llama Javier. Sí, sí. Esa persona tiene rectitud, honestidad, principios. Ahora, es muy riguroso y por allí es riguroso de más. Bien. Carlos, te voy a hacer la última pregunta que define la identidad de este programa que tenemos, que se llama Fuero Íntimo, y que le hemos puesto de esa manera porque nos interesa convocar a personalidades del derecho que han dejado su huella en el mundo del derecho, pero no nos interesa por el cargo o por lo que han ocupado, sino más que nada por tener este tipo de charla y sobre todo de conocerlos quiénes son cuando nadie los ve. Entonces, yo te pregunto si con toda esta sinceridad con la que me has estado respondiendo, me vas a responder esta pregunta que te voy a hacer ahora. Hasta ahora he respondido todo con la máxima sinceridad. Me va a responder sinceramente. Espero ahora poder responder igual. Carlos, ¿quién sos cuando nadie te ve? Muy buena pregunta. Casi diría no tiene definición. Probablemente un indefinido. Bueno, está siendo indefinido también la respuesta porque no queda claro cómo... Es una forma de eludir la respuesta sí, tajante. Claro, es un maestro, Carlos. ¿Qué soy cuando estoy a solas? ¿Quién sos cuando nadie te ve? Cuando nadie me ve. Quizás sea necesario que a mí me vean. Y yo he buscado toda mi vida que me vean. Ahora ya siendo muy grande, tal vez ya no. Pero es una pregunta muy aguda. Una pregunta muy compleja y muy difícil de resolver. Era la idea. Por eso toda la charla previa era para difícil de resolver. Para ablandarte y que no nos vea venir. La más difícil de resolver. A un tipo que tiene una actividad enorme, que ha tenido. Muy pública. Que tiene una actividad enorme. Preguntarle qué es en el momento en el que se encuentra a solas es colocarlo frente al espejo de su conciencia. Y el espejo de su conciencia no sé qué me devuelve. Quizá yo preferiría que me devuelva una buena imagen, pero tal vez no me devuelva. No me devuelve una buena imagen. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué decís eso? Es una impresión, es una idea, es un criterio. Bien, es válida la respuesta. Excelente. Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas visitado. No, gracias a ustedes por haberme permitido hablar durante un tiempo considerable de una larga vida. Antes de terminar, tenemos 2 regalos para vos. Un presente de la librería Alberoni, que nos apoya este programa y nos ha apoyado siempre con la fundación. Tenés un voucher para que saques un libro allí en la librería y un regalo nuestro de nuestra fundación. Me alegro mucho de un debate que concierne a las cuestiones sobresalientes de esta profesión que está realmente cuestionada al mango, esta profesión. No la de un médico, no la de, ahora algunos ingenieros, y arquitectos, etcétera. Carlos, bueno, ¿sabés qué es esto? No. Esto es un cincel, es un regalo simbólico que te hacemos desde la fundación, se lo hacemos a todos los invitados y les explicamos en qué consiste. Como te decía, todos los invitados que han pasado por el Club de Derecho, no solamente en este programa, sino a lo largo de los 30 años, se han caracterizado por dejar algo, a dejar su huella en el derecho, en la sociedad también. Entonces, se han caracterizado por su energía, por su ímpetu, por su fortaleza, por su fuerza. Pero creemos que esa fuerza por sí sola no es suficiente para moldear la realidad, sino que hace falta inteligencia. Entonces, este cincel simboliza la inteligencia para que, aplicada con la fuerza, puedan moldear y pulir y devastar y dejar su huella de mejor forma. Entonces, dos fuerzas enormes. Este pequeño regalo simbólico. Muchas gracias. Según entrega, tiene tu nombre y el nombre de la fundación y del programa. Muy honrado. Gracias, Carlos. Fuero Íntimo, Club de Derecho, 30 años. Y está tu nombre también. Ahí está. Del otro lado, ahí.
Acá. Ahí está. ¿Está bien escrito con el acento, todo? Bien, perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Una foto? ¿Podemos hacer una foto? ¿Sí? Y por la rapidez, con la contundencia con que lo han hecho a la entrevista. ¿Sí? ¿Salió bien? Sí, porque hay que destacar siempre cuando la entrevista tiene un interlocutor apto para hacerla. Porque de lo contrario puede naufragar cualquier propósito de descubrir a quién se tira al frente. Gracias, Yo Carlos. mismo, con la última pregunta, me voy a tener que preguntar yo mismo quién soy. Vos sabés que así como cuando vos estabas diciendo, cuando vos decías de que cuando yo te pregunté si creías en la justicia y vos decías, hago de cuenta como que sí, yo decía, es como yo que soy tímido y todo el mundo me va a decir, pero no tenés pinta de tímido. Bueno, yo soy tímido también porque me pasa una actitud parecida a la tuya en ese sentido. Así que te agradezco muchísimo, Carlos. He disfrutado mucho este encuentro. Y yo también por el tenor con que será dirigido y la forma en que se ha materializado. Bueno, gracias, Carlos.